hora quiero saludar a Javier Tarazona, ese es precisamente el director de la ONG Fundarredes. Javier Tarazona nos acompaña a esta hora desde La Paz, Bolivia. Bienvenido, una muy buena tarde. Javier, ¿me escucha? Sí, ahora sí te escucho. Buenas tardes. Una buena tarde, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Señor Tarazona, esta agradecer la cifra... oportunidad para poder estar... Un gusto, bienvenido. Esta cifra de 15.000 venezolanos reclutados, ¿es de qué fecha? ¿De qué periodo? Sí, bueno, es importante destacar que Fundarredes viene presentando durante los últimos días en varias instancias el informe anual de documentación situacional de la violación de derechos humanos que comete el Estado venezolano a ser silente y cómplice de la actuación de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano. Este informe recoge la actuación integral de la actuación de estos grupos parapoliciales. En Colombia operan como grupos irregulares, en Venezuela su actuación es diferente y ciertamente esta cifra es, la presencia que tienen en más de 12 estados de Venezuela, la disidencia de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional, junto a otro grupo de disidentes y organizaciones al margen de la ley en Colombia que operan en el territorio venezolano. Estamos hablando de cerca de 30 frentes que a lo largo y ancho del territorio venezolano vienen operando en actividades ilícitas como el contrabando, como el microtráfico, el narcotráfico, ahora el control de la minería ilegal, de la extracción de oro, de coltán, de diamante. Y bueno, ciertamente estas actividades tienen, digamos, una connotación pública, notoria. 5 emisoras transmiten sus mensajes en frecuencia modulada a lo largo y ancho del territorio venezolano. La operatividad del Ejército de Liberación Nacional a través de la entrega de la caja de alimentos subsidiados por el gobierno nacional, pues ahora lo entrega la guerrilla en las escuelas, en las comunidades, a través de una fundación llamado Amigos de la Escuela. Frente a la ausencia del Estado, pues la guerrilla dice, estoy aquí presente, se le entregan regalos a los niños, se busca cautivar a la población infantil y juvenil. Estos 15.000, este número de 15.000 personas son trabajadores directos de la guerrilla colombiana en territorio venezolano. Hay poblaciones donde la cantidad de integrantes de los guerrilleros venezolanos pues es mayor, pero también tenemos que significar que el número de venezolanos que participan de manera indirecta con la actuación irregular de estos grupos es superior. Estamos hablando, por ejemplo, en el tema del contrabando de la gasolina, solo en los estados fronterizos estamos hablando de más de 50.000 venezolanos que trabajan indirectamente para los grupos irregulares colombianos, al igual que se han venido incorporando en otros rubros. Ya hoy la guerrilla colombiana tiene presencia en la costa venezolana, me estoy refiriendo al estado Falcón, al estado Lara. En el último mes de trabajo de nuestra organización hemos venido documentando y estaremos presentando en las próximas horas los elementos de documentación de la presencia de la guerrilla colombiana en estados orientales como el Delta Amacuro, de manera que lo importante es que se sepa que el Estado venezolano es cómplice de la actuación de estos grupos irregulares. Hemos elevado a instancias nacionales e internacionales como 228.294 armas. Hoy están muchas de ellas en manos de estas organizaciones al margen de la ley. Ya lo decía el anterior fiscal general de la Nación colombiana, que muchas de estas armas estaban siendo utilizadas en Colombia a cometer delitos, de manera que nosotros desde Fundarredes seguimos haciendo el trabajo minucioso de sistematización y de registro de lo que viene haciendo la guerrilla colombiana en Venezuela. En Colombia firman el acuerdo de paz, en Colombia tienen un discurso, digamos, distinto, pero en Venezuela vienen encontrando un territorio fértil para el desarrollo de sus actividades ilegales. Javier, de esos 15.000 venezolanos reclutados, ¿cuántos son niños? Porque, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo de Colombia emitió en el 2018, el año pasado, 105 alertas sobre esta situación.
Y ciertamente nosotros hemos presentado desde el año pasado incluso un informe de educación que habla de las dramáticas cifras de deserción escolar en la educación primaria y la educación media. Muchos de estos niños y de estos jóvenes terminan siendo reclutados por estos grupos irregulares. Respondiendo a tu pregunta, el mayor porcentaje, yo pudiera decir que el 75% de estas personas que son reclutadas son menores de edad, son adolescentes, y muchos de ellos son jóvenes. En Venezuela se está dando una presencia urbana de la guerrilla. Yo debo destacar a la comunidad iberoamericana que nos está viendo en este momento que la presencia de la guerrilla en Venezuela no es igual a la presencia en Colombia. En Colombia el Estado los enfrentaba. En Venezuela trabajan en conjunto, es decir, son aliados. No hay que esconderse en Venezuela. La guerrilla colombiana opera y controla libremente territorio en territorio venezolano. Es decir, que la actuación que tienen es complaciente por parte de quienes hoy ejercen el poder en Venezuela. Otra duda que tengo, Javier, tiene que ver con, tú me dices, 50.000 personas aproximadamente están vinculadas, tienen relación con la guerrilla colombiana. De esas personas que reclutan, estos menores de edad, en su mayoría, tú decías que el 75%, ¿se reclutan para delinquir en territorio venezolano? Sí, por supuesto. Las actividades ilícitas que estos grupos desarrollan lo hacen en territorio venezolano. Es importante destacar que la guerrilla colombiana hoy es un frente armado de defensa de la revolución. Muchos militares venezolanos han venido anunciando y señalando cómo han tenido órdenes de convivencia, órdenes de protección, órdenes de resguardo a estos grupos irregulares en territorio venezolano. Estos venezolanos que son reclutados son para hacer actividades ilícitas tanto en Colombia como en otros países, donde el objetivo de la guerrilla sigue siendo el mismo: internacionalizar su acción terrorista, internacionalizar su acción bélica, que es un acuerdo político que viene del Foro de Sao Paulo. Nada nuevo. Desde el año 2005 podíamos nosotros observar cómo en Venezuela el régimen de Hugo Chávez le daba beligerancia al Ejército de Liberación Nacional, a la FARC, al Ejército Popular de Liberación, cuando manifestaba el propio Chávez que ellos eran verdaderos ejércitos. Desde aquel momento, incluso cuando se detuvo a Rodrigo Grande en Venezuela, los militares que actuaron en ese procedimiento de detención de Rodrigo Grande en la ciudad de Caracas fueron imputados por traición a la patria. Y ya vemos dónde está Rodrigo Grande. Hoy habla de discursos de paz. Ha ido a Venezuela, incluso a conferencias de paz, un señor que tiene las manos teñidas de sangre. Javier Tarazona dice que se ha podido precisar la presencia de elementos de la guerrilla colombiana en territorios, estados venezolanos, lo que es igual a departamentos en Colombia, Falcón, Lara, del Tamacuro, hablas de estados orientales, pero por ejemplo Lara es una entidad que queda en el centro occidente del país. Y yo quería preguntarte, ¿cómo logran identificar a estas personas y cuál es la actividad delictiva, por ejemplo, que estarían haciendo en la capital del estado Lara, en Barquisimeto? Bueno, en el estado Lara tienen presencia en la Sierra de San Luis. Nosotros el año pasado, como parte del informe que hemos hecho público, hicimos la denuncia en el Ministerio Público venezolano, la propia Defensoría del Pueblo. La guerrilla colombiana ha venido movilizándose como una acción geopolítica y geoestratégica para tratar de acceder a las islas holandesas, Aruba, Bonaire y Curazao, en el tráfico ilegal de oro, de coltán, de diamante y también de droga. De manera que su objetivo de acercarse al estado Lara y Falcón, constituyendo la presencia de esta zona, es para garantizar las rutas de extracción de minerales venezolanos, con lo cual pues ellos vienen haciendo, digamos, una expansión en el negocio con quienes hoy ostentan el poder en Venezuela. Javier, yo quería preguntarte, porque el tema de la denuncia de Javier Tarazona desde Fundarredes sobre la presencia del ELN, por ejemplo, en el estado Táchira, de donde tú eres originario, en la presencia del ELN en las escuelas y el tema de las emisiones de las estaciones que prácticamente son del ELN en territorio colombiano, no es nuevo. ¿Te han amenazado? ¿Tú sientes que tu vida corre peligro en territorio venezolano? Sí, indudablemente que hemos recibido amenazas constantemente. En el año 2011, en el año 2013 se perpetuaron acciones
de vulnerabilidad a la integridad mía y a la de mi familia, pero nosotros seguimos convencidos que la tragedia de Venezuela necesitamos superarla, y superarla pasa por superar a estos grupos terroristas que se han anclado en un discurso populista y de los pobres para hacer de las suyas con acciones terroristas. De manera que nos une en este momento la convicción por una sociedad verdaderamente libre, con una paz más allá del discurso, y donde hacemos responsable a quienes hoy ostentan el poder en Venezuela de la integridad de nosotros, de la vida de nosotros los integrantes hoy de Fundarredes, que en los días anteriores hemos transitado por momentos difíciles. Sabemos que el régimen de Nicolás Maduro nos sigue persiguiendo, estaremos allí levantando la voz de la verdad, levantando la voz de la justicia y sobre todo no permitiendo que la cultura de la muerte se constituya en nuestro país. Una última consulta, Javier, y tiene que ver, tú decías hace algunos minutos que no solo que están operando estos elementos de la guerrilla colombiana en territorio venezolano, sino que lo hacen de la mano, por ejemplo, de los cuerpos de seguridad, del ejército venezolano. ¿Eso no está de alguna manera socavando las bases precisamente de estos cuerpos de seguridad del Estado, de la Fuerza Armada Nacional, que de alguna manera se ven impedidos de actuar contra criminales? Sí, probablemente en los últimos meses nosotros hemos encontrado que algunos funcionarios de las Fuerzas Armadas venezolanas han sido quienes han, digamos, dado mayores elementos de la actuación de estos grupos, porque están asqueados, están incómodos, están molestos de que se les obligue a trabajar de manera conjunta con la guerrilla. Ya vimos, por ejemplo, en el estado Táchira, en el municipio Pedro María Ureña, en el municipio Bolívar, cómo el ELN ha levantado en los últimos 15 días lo que se llama un toque de queda, y donde ellos actúan a diestra y siniestra, vienen asesinando a personas, a taxistas, a mototaxistas simplemente porque salen a trabajar, porque tienen una disputa con también células paramilitares que operan también en territorio venezolano, como los rastrojos, como los jurabeños, como las águilas negras, y la confrontación entre la guerrilla colombiana y estos grupos paramilitares por el control del territorio, por el control de la zona, ha generado cualquier cantidad de desapariciones, cualquier cantidad de muertos, y ciertamente las Fuerzas Armadas tienen una instrucción del señor Nicolás Maduro de no actuar contra la guerrilla, porque la guerrilla es hoy un grupo armado en defensa de la revolución. Quiero agradecer a Javier Tarazona, es el director de la ONG venezolana Fundarredes, por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Javier, como siempre, un gusto, una feliz tarde. Dios te bendiga. Un abrazo, hermano. Hasta la próxima.